El siguiente tema que vamos a ver respecto a la entrada de datos va a ser ya ingresar los datos como tal. Bien, para la entrada de datos es importante identificar que en la pantalla principal, al momento de que nosotros ya creemos nuestro archivo o ya sea que abramos un archivo diferente, esta es la pantalla que nos va a aparecer. Del lado izquierdo vamos a tener todos los datos a ingresar y del lado derecho vamos a tener algunas configuraciones que podemos hacer con estos datos que ingresemos. Inicialmente nos aparecerán los datos del listado estándar que ya configuramos anteriormente. Entonces, primero nos aparecen los datos estándar que ya traía Junet, luego nos van a aparecer los antibióticos que nosotros configuramos y por último nos van a aparecer los campos adicionales que nosotros hayamos agregado a nuestro campos de datos anteriormente. Bien, como les decía, a la derecha nos van a aparecer algunas instrucciones breves y también algunos códigos necesarios para llenar nuestra entrada de datos. ¿Qué opciones vamos a poder realizar acá entonces? Vamos a poder guardar los aislamientos, revisar nuestra base de datos e imprimir algunos de ellos. Para poder desplazarnos dentro de la entrada de datos, vamos a tener algunas opciones como Enter, Tab, las teclas o flechas y también lo podemos usar con el mouse. ¿Qué información es importante que vayamos a agregar entonces? Para la fecha es importante que sea el mismo formato en el que se encuentra nuestra computadora para que Junet lo reconozca de forma adecuada y también por lo tanto debemos revisar que lo haya interpretado adecuadamente, ya que este va a convertir el mes de números a letras. Entonces es importante que revisemos que nos haya interpretado la fecha de la forma en la que nosotros deseamos. La edad podemos ingresarla automáticamente nosotros o podemos ingresar la fecha de nacimiento inicialmente y automáticamente Junet nos va a calcular la edad de la persona. Para la opción de salas, cuando nosotros hayamos ingresado en nuestra sala o localización en la que se encuentra el paciente, el resto de datos se van a llenar según la configuración que nosotros hayamos hecho, es decir, los campos de institución, servicio y tipo de paciente se van a llenar automáticamente cuando nosotros coloquemos este tipo de información. ¿Qué otra información es importante ingresar? Podemos ingresar nuestras cepas de control de calidad. Por ejemplo, en el campo número historia podemos ingresar el nombre de la cepa, ya sea ATCC 22925, por ejemplo, y al ingresar nosotros este nombre, automáticamente Junet va a reconocer que en el tipo de muestra es de control de calidad y nos va a colocar el código del microorganismo correspondiente. Si Junet no lo reconoce, va a ser necesario que nosotros lo ingresemos manualmente. Otra cosa importante son los códigos de los microorganismos. Si bien nosotros no podemos aprendérnoslos todos, van a haber algunos que se nos van a ir quedando y nosotros podemos ingresarlos manualmente o también podemos seleccionarlo del listado que nos va a aparecer a la derecha. Ahora bien, con los resultados de susceptibilidad es importante que primero seleccionemos la metodología. Al seleccionar nosotros la metodología se nos van a desplegar o habilitar los antibióticos que nosotros hayamos seleccionado para esta metodología. Luego nos va a preguntar según el microorganismo que nosotros hayamos escogido, entonces eso nos va a habilitar la navegación en el panel. Si nosotros no configuramos el panel de antibióticos para los microorganismos, nos van a aparecer todos los antibióticos habilitados y nosotros debemos ingresar los datos. Si nosotros configuramos bien nuestro panel, al momento que nosotros vayamos dándole enter, el cursor se pondrá únicamente en los antibióticos que nosotros configuramos en el panel para ese microorganismo y así nos va a facilitar de una vez qué antibióticos van a ser los que debemos ingresar. Por último, es importante
reportar el resultado de forma, pueden ser cuantitativa, que va a corresponder al diámetro que nosotros hayamos medido en números, y también pueden ser cualitativos, en el cual vamos a poder ingresar los valores como R, I o S, que va a corresponder pues a resistente, intermedio o sensible. Sin embargo, Hunet nos recomienda que nosotros ingresemos los datos cuantitativos, y este mismo automáticamente hará la información de forma cualitativa según nuestros puntos de corte que nosotros hayamos configurado. Es así que facilitará y habrá menos errores. Una vez que hayamos terminado de ingresar nuestros datos, vamos a poder guardarlos y finalizar. Cuando nosotros debemos guardar el aislamiento, se van a habilitar 3 opciones, las cuales van a ser guardar el aislamiento y continuar con esa misma muestra, o guardar el aislamiento y continuar con el mismo paciente. Todo dependerá de los datos que nosotros vayamos ingresando, la opción que nosotros vayamos a escoger. Le damos a aceptar y luego podemos darle a salir para volver a la pantalla principal. Si se dieron cuenta, no les mencioné nada del campo de fecha, ya que este no se muestra. Es decir, que no podemos ingresar nosotros la fecha en la que estamos trabajando o reportando este resultado. Este campo se va a guardar automáticamente según la fecha que tenga nuestro computador y va a ser visible únicamente al revisar la base de datos. Bien, tenemos entonces acá un ejemplo de la entrada de datos. Podemos ingresar acá entonces diferentes datos según fue configurado en nuestra configuración de laboratorio. Vamos a colocar acá, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Y vamos a asegurarnos de que el cálculo haya sido adecuadamente. En este caso, la edad sí corresponde con la fecha de nacimiento de la persona. Acá en diagnóstico, pues ya nosotros vamos a ir poniendo los resultados que nosotros deseamos. Por ejemplo, diagnóstico fue un dato que nosotros agregamos, al igual que respuesta al tratamiento. Si se dan cuenta, acá no nos aparecen más opciones porque nosotros no las configuramos en ese apartado. Si nosotros hubiéramos codificado, como por ejemplo en positivo, negativo, o alguna otra codificación, esta nos aparecería acá en este sector. ¿Qué otra cosa es importante? Acá, como les decía, acá al seleccionar, por ejemplo, disco, pues ya se nos van a seleccionar los diferentes. Si nosotros seleccionamos aquí un panel de antibióticos, por ejemplo, para gram negativo, si se dan cuenta, eso nos va a eliminar el resto de antibióticos que no estén dentro de nuestro panel para estos microorganismos. Por eso es importante que al momento de nosotros configurar, hagamos este tipo agreguemos este tipo de información para que al momento de entrar los datos sea mucho más fácil. Por ejemplo, al ingresar el microorganismo, como les mencionaba acá, se ingresa el código. Si nosotros aún no lo sabemos, pues podemos seleccionar de la lista. Por ejemplo, aquí Escherichia coli, nos va a aparecer eco y ya simplemente ahí se va a agregar. Esto es bastante fácil, el ingreso de datos, y como les decía, todo va a depender de lo que nosotros hayamos configurado en la parte anterior para poder facilitar estos datos.